Con lo que tengo problemas es con la inmundicia. Con lo que tengo problemas es con la brujería que se practica en las iglesias evangélicas. A mí me dan ganas de gritar cuando yo leo en la Biblia que el Espíritu de Dios se había apartado de Sansón y Sansón no se dio cuenta. Y nos tirábamos al piso a gemir. ¿Qué pasa cuando un día nos acostumbramos solo a depender de nuestros dones? A la cocina, métete a la sala, métete donde sea, Espíritu Santo. Despiértanos en la madrugada. Yo te lo ruego, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Cuando yo abordo el tema de cristianismo en crisis, créame que me escribe gente de muchas partes de la tierra. Nos escriben hombres, nos escriben mujeres, nos escriben niños. Nunca imaginé que me escribieran niños de 8, 9, 7 años. Nunca imaginé, como la historia que recibí de una niña que yo le voy a llamar Débora, y le pedí permiso a ella para contar su historia. La historia de Débora me parece extraordinaria. Y me parece extraordinaria por lo que Dios hizo. Porque si Dios no hubiera intervenido, posiblemente Débora hubiera muerto hace muchos años. Débora nace en un hogar donde papá y mamá conocen a Jesús. Donde papá y mamá son llamados para ser ministros. Débora empieza a ver cómo el ministerio empieza a crecer. Débora empieza a mirar cómo su familia se levanta de madrugada para orar. Como en los ayunos de los sábados, toda la familia iba, tempranito se levantaban, alistaban esos niños, la peinaban ella bien bonita. Hasta que un día, dice Débora, que aparece algo en el ministerio extraño. Y es que cuando había mucha necesidad, ellos buscaban mucho al Señor. Pero dice que aparece una mujer. La mujer, ella dice que Dios le envió al ministerio. Cuando ella dice que Dios le envía al ministerio, ella trae para su papá, ella trae una cantidad de dinero muy fuerte. Débora dice que en pocos meses papá no volvió a los ayunos. Papá decía desde el púlpito que él estaba ayunando, pero Débora dice que ella sabía que eran mentiras. Débora dice que se dieron cuenta como a los 5 años, porque papá ya tenía no un auto, tenía 3 autos. Y algunos de ellos eran muy caros. Dice que tenían casa propia. Se mudaron a vivir a un residencial fino. Dice que un día Débora se dio cuenta que su padre había amanecido en el patio de la casa. Su padre estaba desnudo. El pastor de la iglesia había sido torturado porque su papá se había envuelto con un cartel de la droga. Débora hoy es una jovencita y me escribe contando su historia. Débora se desmoraliza, toda su familia no volvió más al ministerio, los diáconos, todo el mundo hizo lo que fuera y quitaron la iglesia a esta familia. Débora empieza a ingresar en el mundo de las drogas. Por 16 años es prostituta. Débora empieza a ingresar en el mundo de lo peor. Débora dice que se tragaba las cápsulas de droga, las cargaba en un país de Sudamérica que omito el nombre y las llevaba a otro país cerca de los Estados Unidos. Y dice que por muchos años empezó a hacer eso, hasta que un día una de las cápsulas que llevaba se rompió. Y cuando ella abre los ojos, se da cuenta que está en cuidados intensivos y se da cuenta que estuvo en coma por 3 meses. Ella no entiende cómo vive, los médicos tampoco entienden cómo vivió. Pero dice que una noche los médicos habían quitado la mayoría de su estómago, habían quitado parte de los intestinos, habían órganos que realmente solo se mantenían por medio de una máquina, pero no tenían capacidad. Dice que una noche apareció un hombre y ese hombre le ofreció a Débora todo. Pero dice que ella se detuvo y le dijo, ¿quién eres? Y aquel ser le dijo, yo soy Belcebú,
soy el príncipe de las tinieblas. Y dice que Débora empezó asustada y le dijo, pero es que yo no puedo seguir como estoy. ¿Qué puedo hacer? Y dice que cuando de repente ella escuchó que todo empezó a brincar, dice que las mesas brincaban, la cama donde ella estaba empezó a brincar, y aquel ser se retiró a una esquina con gran pavor. Dice que había un ser majestuoso, y aquel ser le enseñó las manos y le dijo, yo soy el Rey de Reyes, soy el Señor de Señores. Y ella me dice a mí, pastor, quienes hemos hecho grande al diablo somos nosotros, porque cuando el rey apareció en cuidados intensivos, todos mis órganos muertos volvieron a la vida. Las máquinas empezaron a funcionar y los monitores empezaron a emitir ruidos de que algo había cambiado. 24 horas después, yo estaba fuera de cuidados intensivos, completamente sana. Entonces ella me dice a mí, Satanás le tiene miedo a Dios. Los demonios tiemblan ante el Rey de Reyes. Los demonios le tienen miedo a Jesús. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Cuando los mismos que teníamos sueños, cuando los mismos que íbamos los fines de semana a ayunar, ¿qué pasa cuando los mismos que íbamos a la montaña a buscar el rostro del Señor y nos tirábamos al piso a gemir? ¿Qué pasa cuando un día nos acostumbramos solo a depender de nuestros dones? ¿Qué ocurre cuando un día nosotros perdemos el norte divino? ¿Qué ocurre cuando nos convertimos en profesionales del púlpito? A mí me sacude la historia de las 10 vírgenes. Me impresiona el libro de San Mateo. Y me impresiona las 5 vírgenes que les empieza a faltar aceite. Para mí el problema del aceite no es insensatez. Para mí la falta o la carencia de aceite es un problema de descuido espiritual. Si hay un pecado por el que Latinoamérica tendrá y tendremos que darle cuentas a Dios, es por haber usado el nombre del Señor en vano. Cuando Dios le habló a Gedeón y le dijo a Gedeón que saliera de una cueva, realmente Dios no estaba sacando a Gedeón de ese lugar, o por lo menos del lagar donde él estaba. Realmente Dios estaba sacando una nación entera. Porque el problema aquí no es que usted y yo cometamos un error. El problema es que de nosotros dependen miles. Puede ser que dependan ciudades enteras. Puede ser que dependan aún generaciones. Puede ser que depende el llamado, dependan millones de personas. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque para mí era un reto poder tocar el enchufe o el apagador para apagar el bombillo en mi casa cuando era un niño. Pero cuando yo crecí, ya eso no era un impedimento porque yo tenía la estatura para poder presionar y que la luz se encendiera o se apagara. Entonces el punto es que es normal encontrar a un niño poniéndose la camisa de papá o poniéndose el sombrero de papá. Es normal encontrar una niña que se pone los zapatos de mamá y le quedan grandes. Y aquí en Costa Rica hay un dicho, cuando las niñas salen así, le dicen la abuela zapatona. Eso es como algo del haber costarricense. Eso es normal. Lo que no es normal es gente adulta con aptitudes de niños. Lo que no es normal es gente adulta que se comporta de una forma como si fueran inmaduros y no tuvieran la capacidad de poder comportarse como gente seria en esta tierra. Es que cuando la Escritura dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, nunca se refirió
a un show evangélico y nunca se refirió a esta locura que hoy tenemos. Es que cuando Dios habla de volver a Él, es que hay que volver a Él. A mí me sacude poderosamente cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: ustedes se habían alejado de la victoria del madero y se volvieron a las fábulas y a las obras de la carne. El apóstol Pablo dice a los efesios: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo le dice a los romanos, capítulo 13, verso 11, que algunos hijos de Dios habían llegado a ser tan lascivos que se habían vuelto a glotonerías, a borracheras, a faulas, pleitos y contiendas. Es decir, lo que Pablo está diciendo es mucho más serio de lo que nosotros tomamos. Yo creo que en Latinoamérica hay un problema con lo profético. Hay gente que cree que todos los días profetizan y el día que alguien no les dice alguna locura dicen que Dios no habló. Y Latinoamérica tendrá problemas serios con el Dios de los cielos porque se usa el nombre de Jehová de una forma muy vana y muy liviana. A mí me sacude cuando leo el capítulo 2 de Apocalipsis y aparecen tres iglesias ahí en Asia Menor. Y a Éfeso se le dice que perdió el primer amor. Y a la otra iglesia que sigue, que es Sardis, se le dice que tiene problemas de tibieza espiritual. Y aparece la Odisea con tibieza espiritual y aparece Sardis con muerte espiritual. Es que el problema no es que yo cometa un error. El problema es cuando me acostumbro a cometer errores. El problema es cuando yo acepto en mi vida que pisotear todo lo sagrado es normal. ¿Por qué? Porque los predicadores dejaron de ser un estorbo para el pecado. Usted va a muchas iglesias donde le hacen sentir que Dios está de acuerdo con todo. Hermano, no importa cómo usted llegó, el Señor lo ama así como usted viene. Eso es mentiras. Eso es mentiras. El Señor puede amar a un pecador que viene de la calle borracho, puede venir ebrio, puede venir lleno de droga, puede venir de lo que sea. Pero a alguien que conoce la palabra y le gusta y le encanta pisotear lo santo, no me venga con el cuento que el Señor lo recibe como venga. Eso es mentira. Porque la Biblia dice en Apocalipsis, la Biblia dice en Hebreos, capítulo 10, verso 31, dice: cosa horrenda o horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y los versos anteriores dice: cuánto mayor castigo pensáis que recibirá aquel que tuviese por inmunda la sangre del pacto, por inmundo el nombre del Hijo de Dios, y pisoteare la sangre del pacto, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Cuando yo estoy leyendo esto, a mí me sacude. Esto me hace gritar. Esto me hace temblar. Porque parece que todo empieza con un sueño. Me llama una señora que dice que estuvo 17 años en la prostitución, metida en las calles. Fue a una iglesia aquí en Costa Rica y dice que lo primero que le entregaron fue un número de cuenta y en el papelito decía: si no puedes congregarte, no importa, honra al Señor, porque si tú quieres bendición, tienes que aprender a honrar. Una mujer que nadie le habló de Jesús, nadie le habló de salvación, nadie le habló del bautismo del Espíritu Santo, nadie le habló de bautizarse en aguas, nadie le habló a esa mujer de una vida de honradez, nadie le habló a esa mujer que había que honrar a Dios, que había que consagrarse al Señor, que había que vivir para Dios. Allá en Cali, Colombia, un señor que dice que es apóstol, dijo: es que ese Rafael Ramírez está en contra de los apóstoles. No, mi niño. Yo tengo una red apostólica y pertenezco a ella. Y son miles de hombres y de mujeres que sirven a Dios.
y de vez en cuando les mando una palabra a todos ellos. Yo creo que existen hombres que han sido llamados por Dios. Yo no tengo problemas. Con lo que tengo problemas es con la inmundicia. Con lo que tengo problemas es con la brujería que se practica en las iglesias evangélicas. Tengo problemas, ¿por qué? Porque yo estaba en Brasil. Denle en compartir porque voy a entrar en una cosa violenta. Bendigo a la pastora Paola Oñate allá en La Guajira, eso es en Colombia. Bendigo todo ese montón de gente hermosa. Coicoy, un honor poderles saludar en esta tarde. Denle en compartir porque vamos a reventar estas redes. Necesito que ustedes corran y le den compartir a esto porque voy a soltar una bomba. Estaba en Brasil en un evento de millares de personas y me habían invitado para ministrar. Y recuerdo que pasó una mujer a testificar. Y cuando esa mujer pasa a testificar, a mí se me voló el cerebro. Porque yo nunca escuché algo así. La presentan a la mujer porque dicen que ella conoce a Jesús y que ella se convierte a Dios. Y cuando la pasan al frente para testificar, la presentan como una mujer que ha sido una de las mayores brujas. Una de las mayores brujas. Estamos hablando de una bruja de alto rango. Ha sido una de las esposas de Satanás. Ha sido una mujer que ha dirigido convenciones a nivel mundial de brujos. Porque ella pertenece a una orden que yo no la quise aprender ni me interesó aprenderme el nombre. Pero esa mujer testifica que cuando ella estaba en acción, los principales líderes de los movimientos evangélicos la visitaban a ella en Brasil para que ella les diera secretos, para que ella les diera oraciones, para que ella les diera cosas para enterrar en las puertas de sus congregaciones. Dice, ¿qué? Eso es lo mismo que dije yo, ¿qué? Y dice que ella le entregaba tierra de cementerio. Y cada hombre de estos tenían ministerio de renombre en Latinoamérica. Y cuando esa mujer empieza a hablar, hay un momento que un líder de las asambleas de Dios la detiene y le dice, yo creo que ya está bueno. Yo me puse de pie y me agarré la cabeza. Y yo no sé si le pasó al resto, pero yo empecé a gritar. Ahí habíamos alrededor de 150,000 pastores. Ahí habíamos alrededor de unas 700,000 personas entre líderes, ministros de alabanza y gente de todo lado. Y yo me tiré en una esquina a pegar gritos. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto? Ahí entiendo yo. Porque uno mira cosas y uno ve que la gente está como embobada. La gente no despierta. La gente cree cada estupidez. La gente cree cada mentira. Y hay una palabra que dice la historia que para el 1960 el significado era uno, pero para el año 70 el significado cambió. Y la palabra es resiliencia. La palabra resiliencia es la capacidad de adaptarme para superar un dolor. Y tenía que ver con la superación de alguien que había muerto. Pero para este tiempo, en vista de los regímenes inmundos que han habido en Haití, en vista de toda la inmundicia que ha habido en los países africanos, en medio de toda la debacle que viven algunas naciones como Corea del Norte, en medio de toda la inmundicia del gobierno de los Castro en Cuba, hoy por hoy, la mugre que ha pasado en Venezuela, entonces la palabra resiliencia tuvo un nuevo significado. Y parece que resiliencia es la capacidad de adaptarme a los momentos más difíciles y sacarles provecho a ellos. Uno se pregunta cómo vive la gente en Venezuela.
Un hombre como Maduro es multimillonario. Maduro tiene toda su plata resguardada en cualquier lugar de Latinoamérica, incluyendo Costa Rica. El Vaticano está lleno de plata de ellos. Los Castro tienen todo allí. Porque cree que cuando el Papa fue a Cuba, ni siquiera quiso hablar con las damas de blanco, ni siquiera se refirió. Hay intereses muy grandes, pero a mí no me importa la vida del Papa. A mí me interesa la vida nuestra aquí. A mí me interesa nuestra realidad aquí. No es que no creo en los profetas, claro que hay profetas. Claro que creo que hay gente de Dios. Claro que creo que en las montañas en Honduras yo conocí en un monte llamado Los Pachecos gente que Dios le habla. He visto gente en Brasil, he visto gente en Argentina, he visto gente en Cuba, sé de gente en República Dominicana, en Haití, he visto gente en todas las islas del Caribe. He visto gente en Puerto Rico, sé de personas en Chile, sé de hombres y de mujeres en el Uruguay, en el Paraguay. He visto gente en Perú, los he visto en Bolivia, los he visto con mis ojos, gente en Ecuador. Gente llena del Espíritu Santo en Colombia. He visto gente llena de Dios en Panamá. He visto gente aquí en Costa Rica. Hemos estado teniendo unos ayunos. Pero llega gente tan golpeada. ¿Y usted cree que lo golpeó el diablo? No. ¿Usted cree que lo golpearon los demonios? No. ¿Usted cree que lo golpearon los brujos? No. Los golpearon la gente que predica prosperidad. Usted está en contra de la prosperidad. No. Porque obviamente Dios a mí me ha bendecido con mis hijas. Pero nunca me bendijo sacándole plata a los evangélicos. Me bendijo porque me dio la capacidad de pensar y de trabajar de sol a sol. Por eso tengo autoridad para hablar. Y en medio de lo que está ocurriendo, y en medio de lo que está pasando, estaba escuchando una prédica de David Wilkerson. Y Wilkerson dice, cuando estaba vivo obviamente, que la inmensa mayoría de pastores en el mundo, el 99%, y póngale algunos ceros y una coma ya bien lejos, no oran. No oran. Por eso es que usted mira cantidad de pastores muriendo de infartos, pastores llenos de toda la diabetes que puede haber, pastores con problemas de apnea del sueño, pastores que tienen problemas de circulación, porque la gente de ayuno y de oración, aunque a usted le parezca una locura, el ayuno tiene el poder de sanar. El ayuno tiene el poder de traer vida a los hombres. El ayuno tiene el poder de hacer que la artritis se vaya. Los médicos dicen que el ayuno sana más de 60 males. Hay un secreto en volver a estar en intimidad con Dios. Por eso la Biblia dice, vuelve en amistad con el Altísimo y entonces te edificará. Lo contrario a edificar es que estés caído. Por eso hay gente que está arruinada, que está caída. Hay gente que no se levantará porque no está en amistad con Dios. Hamakaba Shanda la vasalla. A mí me dan ganas de gritar cuando yo leo en la Biblia que el Espíritu de Dios se había apartado de Sansón y Sansón no se dio cuenta. Sansón no tenía idea de lo que pasaba. Me dan ganas de gritar. Por eso Gálatas dice que Pablo le dice a la iglesia que está en Galacia, le dice, ustedes empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Aquí Costa Rica está lleno de cientos de iglesias así. Cientos. Que usted los buscaba a las 5 de la mañana, estaban tirados en el altar de Dios. Cuando ya empezaron a tener gente, y le voy a hablar como costarricense, cuando ya tuvieron un carrito, cuando ya tienen el arroz y los frijoles seguros y algún pedacito de carne, entonces ya la gente se siente que coronaron. Porque cada uno levantó su pequeño reino y cada uno levantó sus pequeñas influencias. Y tienen un sistema corrupto.
donde le dicen a la gente que tienes el privilegio de estar en mi círculo de hijos, Y si tú no eres leal a este círculo, entonces te vamos a sacar, como si fuera la iglesia católica, te vamos a descomulgar y vas a estar en problemas serios. A eso yo le llamo prostitución. A eso yo le llamo prostitución. Prostitución. Y lo vuelvo a repetir. Las únicas mujeres que están libres en muchas iglesias en el mundo son las que no son tan bonitas. Porque si usted es bonita, si usted tiene el cabellito bonito y su rostro bonito, muy posible que el apóstol de ese ministerio va a terminar enamorado de usted. Por eso yo creo que tiene que haber un cambio en la palabra resiliencia. No podemos adaptarnos a esta porquería. No podemos adaptarnos a esta mugre. Escribió un hombre un libro llamado Cristianismo en Crisis, que lo he citado varias veces. Su nombre, Han Hanegraaff. A Han Hanegraaff lo destruyeron. Sacaron los libros de las librerías, los sacaron de circulación, le cerraron las puertas. Porque Han Hanegraaff ponía en evidencia toda la mugre del club PTL y todo el homosexualismo de los líderes del club PTL. También sacaba todo lo que se vivía en TVN. TVN, que es un canal de televisión, que no es un canal, es una cadena de televisión multimillonaria. Y él decía que la esposa de Paul Crunch se compraba pelucas, porque parece que ella era un poquito escasa de cabello, se compraba pelucas que valían $5,000. Ahora pregunto yo, ¿hay algún pecado con comprarse una peluca de $5,000? No. El pecado es que no lo compraste con el dinero tuyo, sino que lo compraste con el dinero que la gente dio en ofrendas, creyendo en que el dinero sería usado para satélites y para evangelizar al mundo. Ese es el pecado. El pecado es cuando un ministro en Guatemala tiene un montón de carros de colección, colecciona relojes Rolex, colecciona relojes Bentley, colecciona relojes Audemars Piguet, colecciona lo mejor y los tiene de colección como 300 relojes, mientras hay gente en su iglesia que tienen que caminar porque no tienen ni siquiera para pagar el pasaje del bus. Ese es el pecado. Que usted viva como un rey no hay problema, pero que su pueblo viva como es digno de vivir. Pero si en su casa pasa lo que pasa la de un ministro en Medellín, Colombia, que la casa de él es toda una cuadra que pertenece al Ministerio Maranata, y invitó por primeras veces a algunos hermanos de la iglesia, y él tiene carros de último modelo, pero para ir a la iglesia va en un carro viejito para que la gente crea que él es el pobre pordiosero y que pobrecito, y recogen 4 ofrendas en los cultos. Y cuando la gente llega a la iglesia de él, se da cuenta que tiene este helicóptero, que lo han metido preso varias veces porque la misma ley dice que es narcotraficante, pero no le pueden probar nada. Y la casa de ese hombre, hasta los grifos donde se bebe agua son bañados en oro. Y usted me dice a mí, pero toda la gente es iglesia rica. No, hay un montón de gente que vive vendiendo chile dulce o pimentón, vendiendo cebolla, cebollines en el mercado, vendiendo yuca. Por eso creo que estamos en una crisis. Y cuando usted habla de estas cosas, entonces se enoja todo el mundo. No, es que él está en contra de lo apostólico. No, estoy en contra del robo. Estoy en contra de la miseria y de la mugre. Porque se le obliga al pueblo a diezmar. Y los líderes de esas denominaciones ni siquiera diezman.
Y no me diga a mí que no es así, porque soy pastor por 32 años. Y he estado en cada rincón de la tierra y me he dado cuenta que la gente que más problemas tiene para dar son los mismos pastores. Los mismos que usted ve en una cadena como Enlace, buscando plata y tienen un contrato con Enlace y ese contrato le venden la imagen. Eso es prostitución. No puedo salir en otra radio, no puedo salir en otro canal de televisión porque yo le vendí mis derechos a Enlace. Y entonces Enlace, si tú oras o no oras, puede ser el peor desgraciado de la tierra, pero Enlace te va a hacer famoso porque en el contrato ellos van a vender tu imagen como si fuera lo más grande de la tierra. Aunque vivamos como Sansón, aunque ya no tengamos el cabello largo y aunque el Espíritu de Dios se haya apartado de nosotros. ¿Sabe dónde viene el cuento de yo lo recibo, yo lo recibo? Yo te decreto. Cielos abiertos. Varón, te voy a soltar una palabra. ¿Sabe dónde viene eso? ¿Sabe dónde viene eso? Yo estaba estudiando de un tipo que se llamó Esek William Kenyon. Él nació el 24 de abril de 1867. En sus inicios fue metodista, pero después se apartó. Este señor estudió en el Emerson College of Oratory, es decir, en el colegio de oratoria Emerson. Y este señor torció demasiadas cosas. De aquí nació la superfe. De aquí nacieron predicadores como Kenneth Hagin o Kenneth Hagin, que hablaban de la fe de Dios. De ahí nació el movimiento de la risa, donde hay que reírse y hacer un montón de locuras. Y a eso se le llama gloria. Y entonces usted escucha a los predicadores hoy, cielos abiertos. ¿Sabe qué estudiaba Kenyon? Metafísica. Léalo si quiere. Se lo vuelvo a repetir. Esek. Una E, S, S, E, K. William Kenyon. Nació en el 24 de abril de 1867. Este fue el que lanzó todo el movimiento de la superfe. Este es el dueño de la prosperidad. Este fue el que le enseñó a los predicadores a buscar el dinero como locos. Este fue el que le enseñó a los predicadores que la gente tiene que pactar. Los predicadores nos hemos hecho tan corruptos que usted va a naciones como Panamá y usted ve el montón de pastores metidos en política. Y usted ve hombres como el presidente Cortizo, lejos de Dios. Pero algunos hermanitos sacan por ahí diciendo cosas por ahí. ¿Qué pasó? Esta crisis. Gloria a Dios, tremenda palabra del apóstol Rafael Ramírez allí. Realmente yo creo que nosotros debemos tener una reforma de manera urgente. La iglesia tiene que entrar en lo que tiene que ver un carácter renovado, transformado por el poder del Cristo de la gloria. Y creo que la iglesia debe superar ciertas circunstancias, ciertos traumas, como el apóstol estaba hablando allí acerca de la palabra resiliencia, que quiere decir la capacidad de una persona a superar ciertas circunstancias o ciertos traumas. Yo creo que lo que pasó, pasó. No importa la situación, no importa lo que tú hayas vivido en tu vida. Debes de tomar una actitud de renovar tu espíritu y entrar en el gozo de tu Señor. Entrar en lo que tiene que ver el fuego del Espíritu Santo. Si perdiste el norte, es tiempo de recuperarlo a través del fuego del poder que Cristo ha destinado para cada siervo y para cada sierva. Es tiempo de que nosotros entremos en esa llamará, en ese fuego avivado del Espíritu Santo de Dios. Todo lo que ha estado pasando en este mundo, tanta desgracia, tanta ruina, tanto desastre ha estado pasando, yo creo que nos da inicio de que nosotros debemos entrar profundo en agua del Espíritu Santo. Vamos a navegar allí,
vamos a ahondar en lo que tiene que ver las aguas del Señor y entonces empoderarnos de lo que Dios ha dicho que nosotros debemos de estar, posicionarnos donde Dios ha dicho que debemos estar posicionados, tomar las armaduras del Espíritu y hacer guerra contra todo aquello que está afectando la iglesia y contra aquello que está destruyendo el cuerpo de Cristo. Así que si te gustó esta palabra, no te olvides de darle like y suscribirte a este canal. Que la paz y la bendición de Dios sea con tu vida.